Buenas tardes, mi nombre es Claudio Carnuccio, congrego a la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración de la Rueda 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Y traje para compartir una palabra que se encuentra en la segunda carta de Pedro, del capítulo 3, desde el versículo 13 al 18. Y la compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los ignotos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error, que los inocuos caigan de vuestra firmeza. Ante bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta aquí. Bueno, como siempre dijimos, las cartas que se escribían eran, por las distancias que habían con las comunidades que habían formado, siempre son las comunidades o a una persona en especial. Esta carta, bueno, fue escrita para discipular, para guiar, para orientar. Y aquí está hablando a esa comunidad el apóstol Pedro, de primero que está hablando del retorno de nuestro Señor Jesucristo, que nos encuentre en paz. La iglesia que quiere venir a buscar tiene que estar en paz, diligente, inmaculada, como siempre hablamos. Es para nosotros. Y dice que por paciencia del Señor. En la parte que dice, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea que no demos por demora que no llega el Señor, sino que nos está dando la oportunidad de que estemos todos preparados, porque Él viene a buscar a toda su iglesia, no a una parte. Entonces nos está dando tiempo para que estemos todos preparados para llegar a ese momento y Él nos venga a buscar su retorno. Y aclara mucho acá que hay falsos profetas que utilizan la palabra, las tuercen para su beneficio. ¿Cómo podemos evitar eso? Porque hoy por hoy lo sigo viendo, 2024. Agosto 2024 hay falsos profetas, hay doctrinas que son equivocadas, o sea que utilizando la misma Biblia usan versículos o textos sacados del contexto o modificándolo de alguna manera, le dan otro entendimiento que no es la verdad de la palabra, y así arman falsas doctrinas. Tenemos que estar cuidados de eso, y para estar cuidados de eso tenemos que conocer la palabra. El pastor lo dice siempre desde el púlpito: hermanos, cuando alguien está predica un texto, lo ubican, capítulo, versículo, nombre de la carta, el texto, el evangelio o el libro que fuese, y se acompaña. ¿Por qué? Porque es la manera de que tengamos toda la palabra y sigamos la palabra. También sería muy bueno, porque es algo hermoso, cuando se predica en una congregación, se predica parte de la palabra, como en este momento, por ejemplo. Pero para el que quiere conocer, escudriñar las escrituras, tomen el texto. Cuando tenga tu tiempo, lean el capítulo completo, de título a título, para que ese versículo que se está leyendo esté dentro del contexto armado y sepa bien de dónde viene, porque por ahí usted dice, bueno, este texto está como medio descolgado. No hay nada descolgado en la Biblia. Está todo bien armado y bien inspirado por el Señor. Lo que pasa es que hay que leer todo el capítulo, toda la historia, todo título a título, porque nada está fuera de lugar. Esta es una de las cosas que el apóstol Pedro está anunciando, que tengamos cuidado. La forma de no ser engañado es conociendo la palabra. Uno que conoce la palabra no la pueden torcer, no la pueden dibujar, no la pueden cambiar de ninguna manera.
Es muy importante conocer. Y así vosotros, amados, sabiendo de antemano que puede pasar, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inocuos, caiga de vuestra firmeza. Importante es el conocimiento, el crecimiento espiritual. Y no estamos hablando de conocimiento o inteligencia humana, sino el conocimiento de la palabra, el conocimiento del Espíritu, el conocimiento de la oración. El estar en esa intimidad con Dios, que el Espíritu Santo more en nosotros, que seamos guiados por Él. El crecer es una gracia en conocimiento de Jesús. Madurar la fe es preparar el retorno de Cristo. Yo hice unas notitas acá, me gustaría compartirlo. Jesús que nos encuentra en paz y rectitud. El crecimiento espiritual nos define ante las enseñanzas equivocadas. Nos defiende ante las enseñanzas equivocadas. Si sabemos la palabra, no nos pueden engañar. En todo lugar que vayan, que escuchen una palabra, un texto. Incluso en internet, hay mucho en Facebook, aparece algún texto. Busquen el texto. Si está nombrado, búsquenlo en la Biblia. Para que vean de dónde viene esa palabra. A qué contexto está incluido ese pequeño versículo que extraen. Es muy importante. El crecimiento espiritual exige el alimento sólido de la palabra de Dios, que es algo que tenemos que tener todos los días en nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo no nos engaña? Conociendo la palabra. Estar congregados, estar en intimidad con el Señor, en oración, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay otro texto que yo quería compartir que siempre lo tengo en cuenta, que está en el Evangelio de Juan 10, 27 y 28, se lo comparto. Es muy conocido. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta palabra, este texto de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre hacía parábola con las cosas cotidianas que conocían en esa época, que era la cría de animales, la agricultura, el tiempo, el clima. Y acá lo hace muy clarito. ¿Por qué las ovejas conocen la voz del pastor? ¿Por qué lo siguen, mejor dicho? Porque conocen la voz del pastor. Desde que son chicas conocen la voz, la orden. ¿Y cómo lo conocen? Por su cercanía. Si el pastor no está en el rebaño, si el pastor no camina entre las ovejas, si el pastor no le habla y las ovejas no la escuchan, ¿cómo pueden reconocer la voz cuando llaman de diferentes lugares? Es algo muy lógico. Uno para reconocer la voz de alguien tiene que estar cerca y saber bien que ese tono, ese tinte de voz, ese color de voz es de la persona que uno conoce. Y la forma de estar es escuchar la voz de nuestro pastor, nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo, es estar cerca de Él, escucharlo, estar atento. Tratar de apagar todos los ruidos que tenemos en nuestra cabeza, porque el andar, el día cotidiano, el cotidiano vivir nos llena de tanto ruido en la cabeza que no lo escuchamos su voz y nos confunden. Nos confunden falsos pensamientos, espíritus que entran en nuestra cabeza, como decimos, ¿será de Dios? Mira, yo antes por diferentes motivos estaba con jóvenes y niños. Y cuando ellos decían, bueno, ¿cómo tenemos que actuar? Es simple. Vos cada decisión que vayas a tomar, si te invitan a salir, te invitan a un lugar, vos tenés que preguntarte algo simple. ¿Jesús lo haría? ¿Iría? ¿Qué respondería? ¿Qué haría? Si es un lugar donde no podés ir, no podés hablar de Jesús, o Jesús no iría, no vayas. Y para hacer eso tenemos que conocerlo a nuestro Señor Jesucristo como Rey, como Maestro, como Siervo, como hombre. Y si no leemos las Escrituras, si no nos congregamos, si no escuchamos la palabra, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cuántas veces escuchamos frases o textos que supuestamente están en la Biblia porque hablan de Dios y nunca estuvieron en la Biblia? Y nunca estuvieron en la Biblia. Y el que no la conoce, le pueden decir cualquier cosa. Uno que conoce la palabra, no lo pueden engañar.
El conocimiento es una herramienta muy grande para no engañar, para no dejarnos engañar. Si nosotros tenemos conocimiento, no nos vamos a dejar engañar. No cualquiera puede venir a decirnos algo y llevarnos por diferentes caminos, porque sabemos muy bien cuál es la verdad. La verdad es Cristo. Está en la palabra, está en la Biblia. Nada se cambia, ni un punto ni una coma. Es textual como está ahí. La palabra es para el pasado, para el presente y para el futuro. No tiene vencimiento. Y lo importante es crecer en la fe. Crecer en la fe y en el conocimiento de Jesús. En el conocimiento de la palabra. Y no estoy hablando de conocimiento de hacer una estructura. No. Leer la palabra. Saber cómo enseñaba el Señor en cada parábola. Qué buscaba de esas parábolas. Qué buscaba enseñar. Y ponerlo en práctica en nuestra vida. Y cuando uno se pone en práctica lo que aprende, no se olvida nunca más. Porque una cosa es saberlo de memoria y otra cosa es vivirlo. Ahora bien, si alguno de ustedes quiere vivir la palabra de Dios, quiere caminar en este evangelio, los invito a hacer una oración. Pero para hacer esta oración tiene que estar convencido de que va a dejar entrar a Jesús en su corazón y hacer los cambios que tenga que hacer en su vida. Arrepentirse de lo que hizo y darle la oportunidad al Espíritu Santo de hacer esos cambios rotundos que necesita para caminar en este camino. Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Queridos hermanos, amigos, hasta la próxima.